¿Qué es el diseño universal? El concepto de diseño universal reconoce la diversidad de funcionamiento en las diferentes etapas de la vida, a lo largo y ancho de toda la población, por lo que fomenta que los arquitectos y otros diseñadores piensen y diseñen edificios y productos que puedan ser utilizados por personas con amplia abanico de habilidades y destrezas. ¿Qué es el diseño universal para el aprendizaje? Es un conjunto de principios para desarrollar el currículum que proporcionen a todos los estudiantes igualdad de oportunidades de aprender. Esto puesto en marcha desde el 2020. Este nuevo plan de trabajo proporciona múltiples medios de investigación para activar el conocimiento previo, así como medios de acción, expresión y participación. Esto es con el fin de derribar las barreras de aprendizaje. ¿Qué son las barreras del aprendizaje? Estas impiden que los niños con una discapacidad puedan ejercer su derecho a la educación, tal y como lo reconoce la Convención de los Derechos del Niño, CDN, y en la Convención de los Derechos de las Personas con una Discapacidad, CDPD. Debemos de tomar en cuenta que las barreras del aprendizaje nunca van a ser algo que ocurra con el niño, sino que están en el contexto, ya sea familiar, escolar, institucional o social. Las barreras ocurren casi siempre en el aula y no son barreras son los que necesite el alumno, son barreras de accesibilidad y de enseñanza. Todo depende del maestro. La inclusión no solamente es derribar las barreras, sino saber cómo modificarlas, así cubrir las necesidades específicas de los alumnos, ya que el derecho a la educación es obligatorio. En 1948 se dieron a conocer los derechos humanos. Estos sirven para ayudarnos a apoyarnos mutuamente con igualdad de oportunidades. En el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos mencionan: toda persona tiene derecho a la educación y debe ser gratuita. Los padres podrían elegir el tipo de educación que habrá de darles a sus hijos. Tiene como objetivo el desarrollo de la personalidad. El artículo 3 constitucional nos habla que toda persona tiene derecho a la educación, espacios educativos fundamentales para el aprendizaje. La educación será laica, ajena a cualquier doctrina religiosa. Es gratuita, obligatoria y luchará contra la ignorancia. La educación impartida por el Estado será gratuita. Hay leyes que respaldan la educación de personas con discapacidad. Por ejemplo, Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, legislación de accesibilidad de productos y servicios. Respaldados por la ley y según lo que vimos en el significado de DUA, es necesario ofrecer diferentes apoyos para los alumnos con una discapacidad, además de dar opciones para la expresión, apoyo en el aula y a la acción para que se ayuden unos a otros. Debemos de tener entornos flexibles de aprendizaje y buscar la manera de que los niños y niñas estén realizando la misma actividad, pero adaptada a sus necesidades, tomando en cuenta sus fortalezas y así trabajar con estas. Las peregrinaciones de los docentes deben de ser flexibles, deben estar dispuestos a innovar y no tratar de seguir siempre la misma receta. Esto le va a permitir a los maestros compartir nuevas estrategias para que sus alumnos puedan aprender mucho más fácil. Todos los niños deben de recibir la misma educación para que de esta manera sea equitativa. Para hacer esto debemos de pensar en lo siguiente. Innovar en las prácticas pedagógicas. Seguir formándonos. Según Vygotsky, el desarrollo de cada niño depende del medio y la cultura en el que se encuentre, tomando en cuenta lo que el niño sabe y lo que puede llegar a saber. Avanzar en programas de formación al profesorado en todas las etapas, cómo tratar a los estudiantes con discapacidad, estrategias pedagógicas, elaboración de contenidos accesibles, materiales educativos en formatos accesibles, contenidos digitales, libros, plataformas educativas, plataformas de educación, productos de apoyo, otros recursos educativos, estar al servicio de la sociedad. Ya hablamos de los derechos de las personas con discapacidad, pero ¿qué es en realidad una discapacidad? Según la OMS, es una limitación o restricción que originada en una deficiencia temporaria o permanente de una persona. Hay diferentes tipos de discapacidad, por ejemplo, intelectual, motriz, sordera, ceguera y entre otras.
La discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa, tal y como se ha manifestado en habilidades adaptativas, conceptuales, sociales y prácticas. La discapacidad visual es una disminución significativa de la agudeza visual, aun con el uso de los lentes o del campo visual.